Las pirámides de China. ¿Pensaban que la pirámide de Giza era la más grande del mundo? A finales de la Segunda Guerra Mundial, el piloto de la US Air Force James Gaussman realizaba una misión de abastecimiento de víveres y provisiones a fuerzas del ejército chino. Pero el motor de su aparato empezó a tener problemas mecánicos que aconsejaron regresar a su base en Assam, norte de la India. Para mayor seguridad y tras corregir el rumbo, el avión de James Gaussman hizo el viaje de regreso a baja altitud. Después de sobrepasar la ciudad de Xi'an y con rumbo suroeste, apareció ante su vista una gigantesca pirámide. Gaussman no salía de su asombro, y tras hacer varias pasadas sobre la pirámide tomó varias fotografías que, junto a un detallado informe, entregó a sus superiores nada más llegar a la base aérea de Assam. Este incidente quedó olvidado en los archivos de las Fuerzas Aéreas Americanas. 40 años después volvieron a salir a la luz pública gracias al escritor australiano Brian Crowley, que publicó una de las fotografías de Gaussman en uno de sus libros. Pero no era el primer incidente a esta clase que se producía por parte de pilotos sobre el espacio aéreo de China, ni tampoco el último. En marzo de 1947, finalizada la contienda mundial, el diario New York Times hacía referencia a un avistamiento efectuado por el coronel Maurice Sheehan desde su avión, en el cual y siempre según las declaraciones del militar, llegó a sobrevolar una gigantesca pirámide que alcanzaría los 300 metros de altitud, siendo cada uno de sus lados de 450 metros. De ser cierta esta información nos hallaríamos ante la mayor pirámide del mundo, destronando por KO a la mismísima Gran Pirámide de Giza en Egipto con sus 147 metros de altura y los 320 metros de cada uno de sus lados, 202.500 metros cuadrados de superficie de la pirámide china contra los 52.900 metros cuadrados de la Gran Pirámide egipcia. Existen numerosas denuncias de la presencia de pirámides sobre territorio chino realizadas por numerosos pilotos, e incluso fotografías realizadas más recientemente por satélites espías americanos. Pero las autoridades chinas siempre han negado incomprensiblemente la existencia de estos monumentos. A comienzos del siglo XX, diferentes exploradores y comerciantes como los alemanes Friedrich Schroeder y Oskar Mann dieron testimonio de la presencia de no una, sino numerosas pirámides alrededor de la ciudad de Xi'an, haciendo especial hincapié en una de ellas, una construcción colosal que al igual que el testimonio del piloto norteamericano Maurice Sheehan, alcanzaba los 300 metros de altitud y algo más de 400 metros de lado. Según información recogida de algunos de sus acompañantes nativos, esta construcción tenía más de 5.000 años. Poco después Segalen, otro explorador alemán, alcanzó en 1913 la que al parecer fue la pirámide del emperador Shi Huangdi, el mítico emperador amarillo. En su diario anotó que la pirámide alcanzaba los 48 metros de altura y cada uno de sus lados tenía 350 metros. Del mismo modo constató la presencia de otras muchas pirámides más, algunas de enorme tamaño y de una antigüedad imposible de calcular. A pesar de toda negativa del gobierno chino a que se investigue la presencia de estas pirámides, existe suficiente documentación histórica que conduce a la posibilidad de que algunas de estas construcciones fuesen realizadas durante el siglo III AC y más concretamente durante el período de reinado de Shi Huangdi de la dinastía Qin 259-210 AC. De este personaje de leyenda, apodado el Emperador Amarillo, se ha escrito todo tipo de historias y fantasías. Pero lo que sí es cierto es que durante su gobierno, iniciado a la temprana edad de 13 años, fueron realizadas las mayores y más importantes construcciones de la historia de China. A él le debemos la edificación de la Gran Muralla China o el ejército de terracota desenterrado en su mausoleo, compuesto por 8.000 estatuas humanas, cada una con sus rasgos propios y docenas de caballos y carros descubiertos en 1974. Pero tal vez una de sus más espectaculares obras fue la que describe el historiador chino Seu Matsien 135-85 AC. En ella empleó a 700.000 trabajadores en la construcción bajo una gran pirámide en el monte Lisan de su tumba, cerca del mausoleo donde fue descubierto el ejército de terracota. Bajo la pirámide, cientos de metros de galerías y pasillos repletos de los más increíbles tesoros rodeaban la cámara funeraria del emperador. Ordenó posteriormente recubrir toda la construcción de tierra y colocar plantas sobre ella para poder camuflarla como una elevación natural del terreno. Según Seu Matsien, la pirámide alcanzaba los 48 metros, los mismos que Segalen dejó anotados en su diario en 1913. El inicio de la historia imperial china data del año 2197 AC, con la dinastía Ia.
Se sabe que antes de eso China estaba regido por una especie de sistema feudal, época de la cual tampoco se tiene mucha información, pero desde ese punto en el tiempo hacia atrás no se sabe prácticamente nada. La única fuente de información que hay al respecto son las leyendas del folclore chino, que nos hablan de soberanos maravillosos y poderosos reinos mucho antes de los emperadores, situados en fechas que la ciencia oficial tacha de fantasiosas. A principios de los 80 una expedición inglesa se adentró furtivamente a la zona de Xi'an restringida por el gobierno con el fin de realizar análisis a la pirámide. Se tomaron muestras del suelo y se descubrió una entrada tapada por una enorme losa cubierta de tierra y pasto, pero el hallazgo más sorprendente lo hallaron en una excavación realizada en uno de los costados de la pirámide. De la fosa extrajeron una daga cubierta de herrumbre. Días más tarde en el Museo de Londres la daga fue cuidadosamente analizada. Los análisis arrojaron una fecha de 8000 años de antigüedad sobre el objeto. En 1990 una expedición buscaba fósiles de dinosaurios en una zona cercana a una pirámide. De pronto dieron con un antiguo cofre deteriorado por los siglos. En el interior hallaron una vieja tela, esta envolvía un objeto de metal, era una especie de cetro finamente labrado, y aunque parecía muy antiguo la herrumbre que lo cubría era muy poca. La analizarlo junto con la tela y el cofre y todos dieron una antigüedad entre 10.000 y 8000 años de antigüedad. Además no se pudo identificar el metal del que estaba forjado el cetro, habían dado con un material desconocido por la ciencia moderna.